Atención a la lista. Aguilar, Presente. Alvarado, Presente. Asensio, Presente. Boni, Presente. Borbor, Presente. Cárdenas, Presente. Chipe, Presente. Chusete, Presente. Córdoba, Presente. Fajardo, Presente. Guilindro, Presente. Ibáñez, Presente. León, Presente. Mendoza, Presente. Mera, Presente. Moreira, Presente. Pacheco, Presente. Peralta, Presente. Potes, Presente. Riera, Presente. Salas, Presente. Salazar, Presente. Santos, Presente. Suárez, Presente. Vera, Presente. Verdugo, Presente. Muñoz, Presente. Contreras, Presente. La semana pasada se tomó la evaluación. Vamos a revisarla brevemente. Solo uno al azar para que más o menos vean cómo eran las respuestas. Explique con sus propias palabras cómo se entendía el universo antes y después de la revolución copernicana. Existían más creencias y después de esta revolución copernicana hubo un conflicto con los religiosos ya que esto afectó a la iglesia también. Esta respuesta, Verdugo, está a medias porque usted no me indica esto de aquí. ¿Cómo se entendía el universo? Antes y después. Por ahí se acerca un poquito cuando dice que existían más creencias y después de la revolución copernicana hubo un conflicto religioso. ¿Cuál era ese conflicto? ¿Por qué? Entonces está a medias esta respuesta. Ahí faltó explicar, antes de la revolución copernicana, la Tierra se creía que era el centro de todo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Después de Copérnico, más bien ahí se entiende que el Sol es el centro del sistema solar y la Tierra gira alrededor del Sol. Siguiente, explique cómo afectó la revolución copernicana la teología y la religión. Pero, a ver, Verdugo,
Aquí usted menciona algo, pero no explica. ¿Dónde está la explicación? Dice, básicamente se creó una crisis de conciencia. No, profe, es que ahí se me había acabado el tiempo y ya no pude poner más. Pero esa sí la estaba, iba a responder toda, pero se me acabó el tiempo y no pude responder más. Por eso me pasó con algunas preguntas que ya no pude responder. Claro, ahí falta explicar. Ahí medio, así de lejos, como que anuncia, pero no hay ninguna explicación aquí. Argumente por qué la invención de la imprenta es un factor que contribuyó al desarrollo de la revolución científica. Porque fue algo nuevo, relevante, que causó una revolución masiva, que era un método que se podía implementar para que todo aquel que supiera leer pueda recibir la información más fácil. Bueno, por ahí ya más o menos se acerca a un argumento. Se reproducía con más facilidad los textos, los libros, y por lo tanto se difundía mucho más la ciencia, mucho más rápido. Ya responda según su criterio mediante el esquema. Bueno, esto les dije que no hay problema, no lo apliquen. Dice, ¿la evolución de las especies es una realidad exclusiva de nuestro planeta o es una característica del universo? Sí, porque a medida de los años las especies han ido cambiando su forma, su color y es una característica de todo el universo. Bueno, se acerca así al concepto, aunque le falta precisión. ¿Cómo es que evoluciona el resto del universo? Al menos hasta el día de hoy no se tiene ninguna evidencia de que exista vida, de que existan especies fuera del planeta Tierra. Pero la evolución en todo el universo sí existe, sigue cambiando. Cada día desaparecen estrellas y aparecen nuevas estrellas. Eso es evolución, eso es cambio, eso es creación. Se aproxima ahí un poco. Explique mediante un ejemplo la selección natural de Darwin. Pueden ser las jirafas ya que sobrevivieron las de cuello largo, también como los camaleones cambian de color con el fin de protegerse a sí mismo y existen muchísimas especies, ya eso está bien. Bueno, básicamente esas eran las preguntas, más bien tenían que argumentar, explicar, redactar y no era ninguna situación difícil, pero sí tenían que estar atentos a lo que se pedía para poder responder adecuadamente. Vamos a revisar brevemente, como la semana pasada no tuvimos la clase por el tema de la evaluación, hoy vamos a revisar rápidamente el tema de la semana pasada y el tema de esta semana que estamos ya en la segunda semana. La semana pasada tocó este tema, los tres filósofos o los tres maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud. Estos tres hombres se los conoce como los maestros de la sospecha. Vamos a ver por qué. Hay un autor que se llama Ricoeur y une a estos tres pensadores, Marx, Nietzsche y Freud, bajo un paraguas común, los maestros o filósofos de la sospecha. ¿Por qué? Analizando sus obras, Ricoeur encuentra que los tres ponen bajo la lupa las deficiencias de la noción de sujeto, es decir, estos hombres eran muy críticos con el status quo, es decir, eran muy críticos con el sistema. Entonces no se confiaban mucho de los valores que se imponían a la sociedad, con los cuales pues se trató de manejar y controlar a la humanidad ya desde aquellos tiempos. Entonces ellos sospechaban de los valores que las sociedades europeas aceptaban como válidos, que provenían de la Ilustración. Por ejemplo, un valor que provenía de la Ilustración era la libertad. Acuérdense que el lema de la Revolución Francesa, ¿cuál era? Libertad, igualdad y fraternidad. Uno escucha eso y dice, qué bonito esos franceses, súper inteligentes, libertad, igualdad y fraternidad. Claro, es cosa buena. Pero, ¿por qué Marx, Freud y Nietzsche sospechaban de eso y no los convencían? No se convencían de sus valores. Porque, con el pretexto de la libertad,
¿Qué hicieron los europeos después? Se lanzaron a conquistar África. Y fueron a conquistar África no con algodones, no con caramelos y bombones, sino a balazos, esclavizando, matando y saqueando todas las riquezas habidas y por haber. Pretexto de la libertad. Somos libres, podemos hacer lo que queramos. Somos libres, nos podemos autodeterminar. Somos libres para buscar nuestros intereses. Pero les importó un comino que por buscar sus intereses aplastaron las libertades de otros pueblos. Porque los europeos, donde llegaban, sometían a esa población y los convertían en esclavos. ¿Y dónde quedó la libertad? Tanto que cacareaban los de la Ilustración y la Revolución Francesa. Libertad. Sí, ¿cuál libertad? Si ellos tenían tantos esclavos. Entonces, bueno, luego vendrá pues este movimiento tratando de defender esos valores. Más tarde se tratará de abolir la esclavitud, etcétera. Bueno, ese ha sido un proceso largo. Y si analizamos más a fondo, por más que ahorita digan, profe, pero ya la esclavitud se terminó, ahorita ya no hay esclavos. Ya no hay esclavos. A lo mejor ya no hay ese tipo de esclavos de la Edad Media que los tenían con cadenas trabajando en las minas. A lo mejor ese tipo de esclavos, bueno, sí los hay, de hecho. Hay lugares en el mundo donde todavía hay esa esclavitud, todavía se vende a gente como esclavos. Los mismos padres venden a los hijos como esclavos en algunos países de África. Todavía se da eso. Pero en un sentido más sofisticado, los europeos y los países ricos siguen esclavizando a los países pobres. Y luego acusan a los países pobres que sí, que no, los países pobres son pobres porque quieren, que los países son pobres porque la gente de esos países es vaga, porque no trabajan, porque no estudian, son vagos y por eso vivirán siempre por mentira. Todo el sistema ya está organizado y está establecido, de tal manera que si alguien, algún país como que quiere surgir sin la bendición, sin el permiso de las superpotencias mundiales, nadie alza cabeza. Los países ricos a los países pobres los tienen aplastados de aquí del pescuezo contra la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el status quo que ellos inventaron, los europeos inventaron. ¿Qué dijeron los europeos y norteamericanos? Dijeron, a ver, vamos a repartirnos el mundo, listo. A Europa y Norteamérica le toca, van a ser los países ricos. Y Latinoamérica y África solo van a servir para producir materias primas. Solo van a producir petróleo, guineos y madera. Nosotros vamos a producir la ciencia y la tecnología para que ellos nos compren a nosotros. Y por tanto nosotros nos vamos a hacer ricos y ellos van a ser siempre pobres. O sea, hablar de la libertad, jóvenes, es meternos a un tema de mucha discusión y mucho debate. No es así tan fácil como nos pintan las Naciones Unidas o como nos pinta la Revolución Francesa, la Ilustración, que sí que la libertad, que sí que la igualdad. ¿Cuál igualdad? ¿Cuál igualdad? ¿Acaso tiene la misma igualdad un trabajador que trabaja en Europa con un trabajador que trabaja aquí en Ecuador, que ganan el mismo sueldo? ¿Hay la misma igualdad? ¿Gozan de los mismos derechos? La respuesta es no, no hay esa igualdad. Entonces, por eso estos filósofos jóvenes se los llama los maestros de la sospecha. Porque ellos analizaban y criticaban, no solo por criticones, porque eso sería muy superficial. Ellos criticaban con argumentos. Por ejemplo, Marx vivió un tiempo en Inglaterra, en plena revolución industrial, y Marx se dio cuenta que a los obreros en las fábricas los hacían trabajar hasta 18 horas diarias, hagan el favor, de lunes a sábado. 18 horas diarias. ¿Quién aguanta, por Dios, 18 horas diarias? Eso es para terminar, en un par de años terminan enfermos. En 4 años muertos. El cuerpo no aguanta tanto. Pero Marx conoció la Inglaterra de la Revolución Industrial y Marx se dio cuenta cómo los millonarios dueños de esas fábricas los esclavizaban a los obreros haciéndoles trabajar 18 horas diarias y luego les pagaban un salario de hambre y de miseria.
Entonces ahí es donde Marx reacciona y dice el capitalismo es brutal, el capitalismo es salvaje, el capitalismo esclaviza al obrero, por tanto no hay ninguna libertad. Por eso se los llama a ellos los maestros de la sospecha, a Marx, cada uno en su campo, ¿no? Freud desde el psicoanálisis, porque él fue psicoanalista, fue médico, psicólogo, y su teoría, el psicoanálisis, pues trataba de encontrar en el inconsciente del ser humano las raíces más profundas de su comportamiento. Él habla del complejo de Electra, del complejo de Edipo. O sea, hizo muchas aportaciones en cuanto a la psicología. Y de alguna manera Freud explicaba muchos comportamientos humanos desde crisis y desde situaciones conflictivas, incluso a nivel sexual, que la persona en un momento determinado de su vida no pudo resolver satisfactoriamente. Y como no pudo resolver satisfactoriamente, esa persona reprimió esa situación. Y como la reprimió, eso genera una crisis, un malestar por dentro de la persona, que el rato menos pensado, esa crisis no resuelta aparece en la vida de la persona con determinadas formas de comportamientos. Entonces, Freud explica mucho esa parte del inconsciente, de los deseos reprimidos del ser humano y cómo estos afectan al comportamiento de las personas, a la forma de ser. Nietzsche dudaba mucho, por ejemplo, de la creencia ciega en la religión. Nietzsche dudaba muchísimo. Nietzsche apostaba por el superhombre. Nietzsche decía que la ética, que la moral que enseña la religión era una moral de esclavos. Porque la religión le enseña al ser humano a tener miedo. ¿Qué le dice la religión? La religión le dice, si haces tal cosa mala, te vas al infierno. Entonces Nietzsche dice, con esa política o esa ideología del miedo, lo que están haciendo es crear un hombre temeroso, un ser humano limitado, temeroso, apocado, acomplejado, un ser humano tímido. Y su moral se basa en el miedo. Qué pobreza, decía Nietzsche. Entonces Nietzsche hablaba de construir un superhombre, es decir, un hombre que se guíe por su razón, un hombre que se guíe por sus razonamientos, por sus criterios, por su análisis de las cosas, y no por el miedo de que hay un infierno. Entonces, miren, Nietzsche en cambio criticaba muchísimo y muy fuerte a la religión, especialmente en ese caso a la religión cristiana. Entonces, por esto, jóvenes, y muchas otras cosas, a estos pensadores universales se los llama los maestros de la sospecha. Sospechaban y criticaban un aspecto diferente y con argumento distinto, basado cada uno en su pensamiento. Y una vez que detectan el problema, cada uno de ellos proponían un camino para solucionarlo. Por ejemplo, Marx detectó un problema. ¿Cuál era el problema? Que en las fábricas están esclavizando a los obreros, los obligan a trabajar 18 horas diarias. ¿Qué solución proponía Marx? Marx propuso la solución de que los obreros tenían que unirse. Los obreros tenían que formar sindicatos y los obreros tenían que rebelarse, hacer una revolución del proletariado en contra de la burguesía. Y Marx decía que esa es la única manera como el obrero puede conquistar derechos y hacer que se respeten sus derechos y exigir que le den un trato justo, un salario justo. Marx decía que el camino es ese, el camino es la revolución y la lucha. Que con besos y abrazos los ricos no te van a dar pero ni un centavo. Pero con la revolución bien organizada de la clase trabajadora, los ricos se pondrán a temblar y harán justicia. Entonces, mira, esa era la solución que proponía Marx. Entonces a Marx se lo condenaba como revolucionario, como incitador del desorden, de la rebelión, lo tachaban de tanta cosa a Carlos Marx. ¿Por qué? Porque les enseñaba a los obreros a pensar, que no se dejen explotar por los dueños de las fábricas. Entonces, miren, Freud, ¿cuál es la solución que propone Freud ante los deseos que no han sido satisfechos en el ser humano?
Freud propone una de sus terapias que es el psicoanálisis, que dice que se puede hacer como una regresión para buscar ese momento donde se produjo esa represión, esa crisis no resuelta, ese deseo reprimido, y hay que tratar de canalizarlo para resolverlo antes de que siga haciendo daño. Entonces esa es la solución que propone Freud, el psicoanálisis. ¿Y Nietzsche qué solución propone? Entre muchas cosas, Nietzsche propone trabajar en el superhombre. Es decir, un hombre que no se guíe por el miedo, sino por convicciones. Un hombre que no haga las cosas buenas por miedo del infierno, sino que haga las cosas buenas porque racionalmente se da cuenta que eso es lo mejor. Y los tres pensadores afirman que el sujeto no se construye a sí mismo, sino que es el resultado de los condicionamientos históricos, sociales, morales y psíquicos. O sea que cada ser humano se ve influenciado directamente por el contexto. El contexto influye en una persona, directamente le influye. ¿Pueden haber excepciones? Claro. Como en todo, pueden darse excepciones. Un niño puede crecer en medio del barrio más peligroso de Guayaquil, donde venden y consumen droga, donde roban, donde secuestran, donde hay sicariato, donde, o sea, puede crecer en el barrio, pero que es zona roja de Guayaquil. Y ese niño puede llegar a ser un gran hombre, puede llegar a ser un médico, un doctor, un profesional valiosísimo para la sociedad. Claro que sí, hay excepciones. Pero estos tres pensadores decían que por lo general el contexto, la sociedad, influye determinantemente en el individuo, para que un individuo sea de una o de otra manera. ¿Sí? Entonces, ellos hablaban de estos temas, por eso se los llama los maestros de la sospecha. Para Marx, la conciencia del individuo se falsea por intereses económicos y como solución propone acabar con la ideologización. El interés económico lo falsea cualquiera, jóvenes. La plata, como dice el refrán, por la plata baila el mono, dice el refrán. ¿Qué quiere decir? Que la plata es capaz de manipular, es capaz de hacer cosas impensables incluso a cualquier persona. El dinero corrompe. En una necesidad grave, una persona que está pasando por una necesidad muy urgente, muy grave, y alguien le dice, ¿sabes qué? Te propongo este trabajo. Este trabajo es ilícito, pero vas a ganar bien. La persona con necesidades económicas fácilmente puede caer ahí. Aunque hoy en día, jóvenes, el dinero lo pervierte y lo corrompe todo. Porque, por ejemplo, puede ser que una persona se niegue y diga, no, yo no quiero hacer eso, eso va contra mis principios, yo no voy a hacer eso. Pero el otro, como tiene dinero y como tiene los medios, con dinero tiene armas, con dinero tiene sicarios a su mando, con dinero tiene el poder. Le puede decir, mira, aquí tengo la foto de todos tus hijos, yo sé dónde estudian, yo sé a qué horas entran, a qué horas salen de la casa. Si es que tú no haces lo que yo te ordeno, tus hijos van a desaparecer. ¿Qué hace un padre de familia? Llamar a la policía. El dinero corrompe incluso a la policía muchas veces. Sí o no que se han detectado casos donde a veces la misma policía está implicada y colabora con las bandas. Los mismos policías les informan a los narcotraficantes. No todos, no se puede generalizar, no todos, pero de que hay casos, hay casos. O sea, el poder del dinero, jóvenes, si hay un Dios que lo corrompe, bueno, no Dios, Dios con minúscula sería, que lo corrompe todo, ese se llama dinero. Entonces, eso decía Marx, los intereses económicos falsean la conciencia. Nietzsche culpa de esta falsa conciencia al resentimiento de la debilidad y apuesta a la restauración de un hombre nuevo. Freud ve la causa en las represiones del inconsciente y establece una terapia para abrirle la puerta y darle rienda suelta. Esa terapia se llama el psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, mire, aquí tenemos a breves rasgos algunas ideas, algunas frases. Miren lo que decía Marx, la peor lucha es la que no se hace. ¿Por qué? Porque Marx quería que los obreros se rebelen en contra de la explotación.
Marx les decía a los obreros, oigan, no sean ingenuos. ¿Ustedes creen que los dueños de la empresa, de la fábrica, por buena gente nomás, ellos van a decir, ay, pobrecitos, se están muriendo tanto que los hago trabajar, voy a reducirles la jornada laboral? No. El dueño de la fábrica, en el capitalismo salvaje, no le interesan sus trabajadores, sino le interesa que el trabajador trabaje más y produzca más para que el dueño tenga más ganancias. Es un capitalismo salvaje. Entonces, bueno, aquí hay algunas frases de cada uno de ellos que ustedes se lo van a leer muy bien. Estos jóvenes, sinceramente, estos filósofos son muy profundos. Y en este momento estamos viendo solo pequeñas pistas nada más para que ustedes tengan una idea de sus pensamientos. Pero en algún momento, ojalá alguno de ustedes, si se interesa por estos filósofos, estos pensadores, van a poderse dedicar. Y no les digo que sigan la carrera de filosofía, no. Esto por cultura general. Cualquier persona puede ir y buscar libros de Marx, libros de Nietzsche, libros de Freud y dedicarse a estudiarlos a fondo, a ver qué dicen, quiénes son, qué proponen, cuál es su filosofía. Cualquiera lo puede hacer, sin necesidad de seguir una carrera en economía o en filosofía. Cualquiera, pero cualquiera que ame la lectura. Y dichosos ustedes si aman la lectura, jóvenes. Es una de las mayores riquezas y placeres que puede tener un ser humano, leer. Leer, conocer y comprender. Aunque muchas veces ese conocimiento le quita la paz, porque le indigna saber cosas, saber cómo son las cosas, y le indigna el verse impotente de poder hacer algo. Porque no se puede hacer prácticamente nada contra el sistema dominante, claro, excepto tratar uno de no seguirle la corriente al sistema dominante. Por ejemplo, hoy en día, el sistema dominante, ¿qué nos dice? Nos dice consume, compra todo lo que puedas. Y es por eso que, por ejemplo, un ser humano que tiene ya un celular y ese celular funciona, tiene la suficiente memoria, tiene para internet, o sea, para redes sociales, WhatsApp, que es lo que más se utiliza en comunicación, o sea, tiene para todo. Pero la sociedad, la televisión, la propaganda, ¿qué le dice? No, consume, ya bote ese celular, bote el celular, ya apareció el nuevo iPhone número no sé cuánto. Y alguien le dice, oye, pero si tú todavía tienes tu celular, todavía vale. No, pero es que yo quiero el nuevo iPhone para estar a la moda. Eso se llama consumismo, un consumismo brutal. Es lo que está matando al planeta. Y eso es lo que lo tiene al ser humano tan insatisfecho. Porque el ser humano es un cúmulo de deseos. Y mientras más opciones tenga, más insatisfecho se vuelve. Póngase a pensar, el que no tiene carro y va caminando al trabajo dice, ay, cómo quisiera tener una motito para irme al trabajo en moto, por lo menos, no caminar tanto en este solazo. Cuando se compra la moto, dice, ay, pero cómo quisiera tener un Aveo, por lo menos. Aquí en la moto el sol me calcina, el sol de Guayaquil, claro, por lo menos en el Aveo pudiera ir con aire acondicionado. Se endeuda en el Aveo, se compra el Chevrolet Aveo y ve pasar un Toyota. Dice, ese carro quisiera yo, ese Toyota es mejor que el Aveo. Se vuelve a endeudar. Se compra el Toyota y ve pasar por delante un Mercedes-Benz, un BMW. Dice, ay, cómo quisiera tener yo ese Mercedes, ese BMW. Son más bonitos, más elegantes, son más lujosos, tienen más tecnología. Se vuelve a endeudar. Ya tiene en su poder el Mercedes-Benz o el BMW. ¿Y qué dice? Ah, cómo quisiera un Ferrari, cómo quisiera un Maserati, cómo quisiera. Se compra el Ferrari. Ah, cómo quisiera un helicóptero. Y así es el ser humano, jóvenes. El ser humano es un cúmulo de insatisfacciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué el ser humano es un cúmulo de insatisfacciones? Porque no hemos aprendido no hemos aprendido a autocontrolarnos. No hemos aprendido a autorregular nuestros deseos. ¿Es bueno tener aspiraciones? Claro que sí, pero nunca dejes que esos deseos te perturben, te quiten la paz.
y te lleven a tomar decisiones que muchas veces no son las más inteligentes. Si ya tienes un autito, si ya tienes un Aveo, si ya tienes un Corolla que funciona bien, está trabajando súper bien, utilízalo. Mira las cosas en función de su utilidad, no en función de su apariencia. Hay gente que vende su auto Toyota para comprarse un BMW, después se va a la quiebra. ¿Por qué? Porque tú al Toyota con $25 le cambias aceite a los 3,000, 5,000 kilómetros, dependiendo. Te compras el BMW y para cambiarle aceite al BMW te toca pagar $125. 5 veces más. ¿Y para qué sirve ese carro? Sirve para lo mismo, para movilizarte de un lado a otro. Solo que el BMW te da más apariencia, más pomposidad, más vanidad, más lujo. Ahí es donde tenemos que aprender a regularnos. Ahora, que si alguien tiene plata hasta para regalar y para votar, bueno, si quiere darse esos lujos, pues hágalo a la final. Pero ¿y si no tenemos ese dinero? Pues tenemos que valorar lo que tenemos. Aprovechar lo que tenemos y sobre todo mirar las cosas en función de la utilidad de esas cosas. Así es, Mera aquí dice, quien más tiene, más quiere y no valora. Así es, Mera. Así es. Entonces, miren, estos filósofos nos ayudan a pensar, a reflexionar en esas cosas. ¿Sí? Marx decía que el cambio es el motor de la economía. En ese sentido, Marx es uno de los ideólogos, de los filósofos, padres del comunismo, si se quiere decir de alguna manera. Así es, Alvarado. Si por cada vez que fuéramos consumistas plantáramos un árbol, ¿cuántos bosques habría? Correcto. Así es, pero el ser humano, influenciado por los medios de comunicación y el sistema capitalista dominante, que quiere que consumamos, pero a toda costa. Quiere que consume y consume y consume todo lo que pueda. ¿Para qué creen que se inventó el Black Friday? Para consumir más, pues. Y dice que te ofrecen puede ser, ¿no? Puede ser que hayan buenas ofertas y puede ser que alguna persona que realmente necesite algo, a lo mejor dice, bueno, sí está más barato y bueno, necesito esto, voy a aprovechar y lo compro en Black Friday porque me doy cuenta que sí, realmente han bajado los precios. Bueno, en buena hora, hágalo. Pero si usted va a ser una víctima inocente, ingenua y ciega de los Black Friday, porque usted ya tiene un celular, pero como en Black Friday le aparece otra promoción, se va a comprar el nuevo celular, el último modelo, pues piénselo 2 veces. Quizá no lo necesite. Porque si el otro celular todavía le funciona bien, ¿qué va a hacer con el nuevo celular? Lo va a coger usted. ¿Y con el viejo? ¿Qué va a hacer con el viejo? Ah, no, lo voy a tener por ahí guardado para una emergencia. Eso es lo que hacemos las personas. Entonces, jóvenes, hay que saber autorregular, autocontrolar esa parte de los deseos. Aquí hay algunas frases de Nietzsche que son, pero poderosas. Hay muchas frases de Nietzsche hermosas. Lamentablemente, este filósofo terminó sus últimos días en un manicomio. Hay una película muy bonita en internet, no sé si en YouTube, pero en algún lado por ahí la encontré en internet, de la vida de Nietzsche, es muy bonito. Él decía, todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Esa es una frase hermosa, porque el amor es la esencia. Decía también, los monos son demasiado buenos como para que el hombre descienda de ellos. O sea, Nietzsche desnuda a la especie humana tal y como es. O sea, mostrándonos ese lado que a veces no queremos ver. Porque a veces los seres humanos decimos, no, nosotros somos la especie inteligente, nosotros somos la especie racional, nosotros somos el Homo sapiens, nosotros somos los seres inteligentes. Sí, somos tan inteligentes que estamos a punto de matar el planeta con tanta contaminación. Somos tan inteligentes que hemos creado armas
nucleares y atómicas para matarnos entre nosotros. Por eso Nietzsche, o sea, viendo esa realidad humana, decía que los monos son demasiado buenos como para que el hombre descienda de ellos. Decía, lo que no me mata me hace más fuerte, lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Eso es lo más triste. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Hermosos jóvenes, tengan siempre una meta, un objetivo, un motivo para vivir y superarse. Y siempre van a encontrar cómo hacerlo. Nos volvemos a conectar enseguida.